lo que todos queremos cuando llegamos a la edad de jubilación? La tranquilidad, la estabilidad y la seguridad de saber que nuestro futuro está asegurado. Pero ¿cómo logramos eso? En este podcast exploraremos uno de los temas más importantes para nuestra vejez, los sistemas de pensiones. Soy Felipe Muñoz. Y yo, José Miguel Carrasco, y bienvenidos a Chile, el mejor país de Chile. En este primer episodio de la serie Sistemas de Pensiones, les vamos a contar todo lo básicamente necesario para que entiendan qué es un sistema de pensión. Las preguntas que nos haremos hoy son: ¿por qué los sistemas de pensiones son un tema tan importante al final? ¿De dónde surge la idea de un sistema de pensión? ¿Qué entiende cada país por sistema de pensión? ¿Por qué hay diferentes modelos de sistemas de pensiones? ¿Qué es un buen estándar de sistema de pensiones? ¿Quién va a la vanguardia cuando se trata de sistemas de pensiones? Y, finalmente, ¿cuál es la posición que tiene Chile en las evaluaciones internacionales acerca de su sistema de pensiones? Por eso prepárate para un viaje intelectual en Chile. El mejor país de Chile. Vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirte a nosotros y empezamos con el primer episodio. ¿Por qué son importantes los sistemas de pensiones? Entonces, sabemos que los sistemas de pensiones son un tema importante debido a que da el gran impacto en la seguridad y el bienestar financiero de los adultos mayores, que solemos ser nosotros cuando viejos. A medida que la población envejece y la esperanza de vida está empezando a aumentar cada vez más, se espera que el número de personas que dependan de los sistemas de pensiones para el apoyo financiero en sus años de jubilación cada vez vaya creciendo más. Sí, además de esta información, es importante destacar que los sistemas de pensiones desempeñan un papel muy crucial en la economía, porque influyen mucho en lo que es el ahorro y la inversión de un país como una economía compleja. También influye mucho en la dinámica de los mercados laborales. Por ejemplo, un sistema de pensión bien diseñado puede alentar el ahorro y la inversión y esto contribuye al crecimiento económico. Y eso puede ser vital para una estrategia de país largo plazo entre 15 o 20 años. Y por lo mismo, los sistemas que están mal diseñados desalientan este ahorro e inversión y normalmente genera distorsión en este mercado laboral. Claro, porque al final los sistemas de pensiones también pueden tener implicaciones fiscales significativas. El costo de financiar los beneficios de pensiones puede colocar una carga significativa a no solamente los que están trabajando, sino que también en los presupuestos gubernamentales, especialmente en los países con mayores poblaciones y con recursos limitados. Por ejemplo, China. Esto puede conducir a pensiones o a decisiones políticas cada vez más difíciles, como está pasando o se está mirando en España, como lo que puede ser aumentar impuestos, reducir beneficios, aumentar las edades de jubilación, entre otros. Sí. Finalmente, los sistemas de pensiones también pueden tener un impacto en la desigualdad social. En muchos países, estos beneficios de pensiones están vinculados a los niveles de ingreso. Y esto obviamente podría perpetuar disparidades de ingresos que son existentes y también puede generar que muchos adultos mayores caigan en la pobreza o también en tramos de bajo ingreso, lo cual obviamente puede perjudicar eso. Entonces, por lo mismo, este tema es caliente y también muy importante en muchos países de Occidente. ¿Cuál es el origen de los sistemas de pensiones? Y bueno, los sistemas de pensiones tienen una larga historia reciente a nivel occidental. Y las primeras formas, sin embargo, fueron beneficios similares a pensiones que se remontan incluso al Imperio Romano, aunque no lo crean. Había pensiones asociadas a los militares, de hecho, y al ir a pelear. Sin embargo, los sistemas de pensiones modernos emergieron en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, básicamente en las estructuras alemanas con la Revolución Industrial, cuando ya existían esos recursos. Sí, eso es verdad, muy importante. Entonces, cuando pasó esta revolución industrial, hubo un cambio importante de empleo agrícola al industrial. Y esto obviamente generó un aumento de la urbanización y obviamente en la clase trabajadora. Y esto al mismo tiempo generó que hubiera muchos avances tecnológicos y que la esperanza de vida aumentara gradualmente, también en ayuda con avances de medicina y salud pública. Por lo tanto, este cambio demográfico resultó que muchas mayores personas que ya llegaban a edades mayores en esa época ya no podían trabajar y mantenerse financieramente. Claro.
Entonces, pensemos, existen comunidades, existen ciudades con cada vez más personas, esas personas tienen la capacidad de protestar, tienen cierto nivel económico que cambia, y en ese contexto, los sistemas de pensiones se crearon como una forma de proporcionar cierta seguridad y un apoyo financiero a lo que son los ancianos. Y los primeros sistemas de pensiones modernos se establecieron en Alemania, como había dicho antes, con el canciller Otto von Bismarck en la década de 1880. La idea de estos sistemas era en su mayoría basados en el empleo y los empleadores y empleados contribuían de manera proporcional en un fondo colectivo que se empleaba después para las jubilaciones. Sí, entonces estos sistemas de pensiones que se basaban en el empleo se diseñaron para poder generar esta sensación de estabilidad a los trabajadores y de seguridad. Que saben que mientras están trabajando generan gran ingreso, pero al mismo tiempo es difícil mantenerlo una vez que llegan a una edad que ya no pueden trabajar o están cuando tienen mayor edad. Adicionalmente, esto también se generaba para poder fomentar lealtad de los trabajadores en las empresas y reducir rotación de personal, ya que si los trabajadores permanecían en la empresa durante un periodo largo de tiempo, podían ser elegibles a temas más generosos, lo que todavía sigue hasta el día de hoy en muchos sistemas. Ahora, bueno, hubo un porcentaje importante de pensiones que se pagaban directamente de los sueldos de los trabajadores, pero también empezaron a surgir sistemas de pensiones y seguros sociales estatales que estaban fuera de esta lógica de trabajar, porque no necesariamente toda la gente recibe una pensión y trabajó toda su vida en una empresa. Y esto fue una respuesta a las necesidades de la población anciana también. O sea, porque también se creó en algún momento, hubo personas que no alcanzaron a contribuir nada. Estos sistemas se financiaron en general con impuestos a los contribuyentes, y ahí está el truco. Antes era con lo que aportaba cada trabajador, ahora viene de una masa de impuestos de los contribuyentes y brindaban beneficios a todas las personas que cumplían con ciertos requisitos de edad y residencia, independiente de la historia laboral. ¿Okay? Sí. Finalmente, los sistemas de pensiones por discapacidad también surgieron durante este periodo. Estamos hablando a fines de los años 1800. Y estos sistemas también se diseñaron para poder brindar apoyo financiero a las personas que no podían trabajar debido a una enfermedad, a una discapacidad o también heridos de guerra, que efectivamente pasaba mucho en esa época. Claro, entonces, hagamos un alto ahí. Los sistemas de pensiones modernos surgieron en Alemania en 1880. O sea, llevan menos de 150 años. Para que lo pensemos, son no más de 5 generaciones de personas que han recibido las pensiones. Surgieron con un aporte de empresa y trabajador. Después surgió una recolección de impuestos que aportó a estas pensiones, independiente de los trabajadores, y también empezaron a surgir pensiones por discapacidad o invalidez. ¿Cómo se entienden los sistemas de pensiones en diferentes jurisdicciones? Los sistemas de pensiones hoy en día pueden ser comprendidos y definidos de manera diferente en diversas jurisdicciones. ¿Okay? Aparte, entendemos que también surgió una transformación socioeconómica en el siglo XIX, en la división de países, y que fue amplificada en el siglo XX. Y en algunos países los sistemas de pensiones pueden referirse a esquemas de ahorro forzoso, en lo que son los trabajadores y los empleadores, y que contribuyen a un fondo común que se utiliza para financiar los pagos de pensión de la jubilación. En otros países los sistemas de pensiones pueden estar compuestos de una combinación de esquemas, como un ahorro obligatorio y un ahorro voluntario, así como prestaciones de jubilación garantizadas por el gobierno. Esto es más o menos lo que está pasando en Chile hoy. Un sistema mixto al final del día, sí. Claro. Vamos a revisar un poquito jurisdicciones. Veamos primero América Latina, después Estados Unidos, después veamos Europa, que es como lo más conocido para nosotros. Bueno, en América Latina y el Caribe, estos esquemas normalmente son de reparto, lo que significa que los trabajadores activos financian pensiones a jubilados a través de sus contribuciones, que en este caso son tanto a través de impuestos generales como también impuestos específicos dependiendo cada país. Sin embargo, estos sistemas también pueden incluir elementos de ahorro individual, como mencionamos anteriormente, que es un sistema más mixto, sobre todo en países donde se han implementado reformas para introducir cuentas de capitalización individual, como el caso de Chile en los años 80. Claro. Un gran ejemplo, un gran modelo que nosotros siempre solemos seguir es Estados Unidos.
Y el sistema de pensiones de Estados Unidos se compone de 3 pilares: la seguridad social, planes de jubilación patrocinados por el empleador y ahorros personales, finalmente. O sea, una parte estatal, una parte de empresa, el famoso 401, y también lo que quiera la persona ahorrar, que era un cierto límite. Entonces, la seguridad social es un programa de seguridad social federal principalmente. No es un programa a nivel nacional. Cada estado tiene sus propias lógicas de beneficios para la vejez, discapacidad e invalidez de los trabajadores y sus familias. Y los planes de jubilación en general están patrocinados por los empleadores y suelen recompensar la capacidad de ahorro de los trabajadores, en los que el empleador, por lo tanto, va a hacer contribuciones y el empleador las va a empatar, las va a aumentar de acuerdo a ciertas características. Sí, que bueno, como podemos ver, un sistema efectivamente bien mixto, pero tiene componentes bastante fuertes, tanto individuales como de forma federal. Al otro lado del Atlántico, en Europa, los sistemas de pensiones normalmente son más centralizados por un tema de que ahí se generaron, como hablamos en la pregunta anterior, los sistemas de pensiones, y normalmente se basan en sistemas de reparto, dado que son países ricos, han alcanzado cierto nivel de riqueza y se mantienen el tiempo con buenos niveles de crecimiento. Bueno, no, Europa no está muy bien desde la crisis del 2008, pero normalmente así funcionan esto. Y aquí el gobierno desempeña un papel activo en la administración y la financiación del sistema. En países europeos como los que siempre nosotros solemos admirar, que es Suecia, Dinamarca, estos sistemas se basan en esquemas de capitalización individual, en que los trabajadores rompen jubilación a través de cuentas de ahorro individual, donde existe una componente más centralizada, pero muy pequeña. Entonces esto igual es muy importante para, de cierta forma, desmitificar un poco de que, Suecia, Dinamarca o los países escandinavos son súper ricos y le dan plata a todos y tanto no. Tienen incentivos de capitalización de ahorro individual y obviamente apoyan a los más vulnerables de su misma sociedad cuando lleguen a viejo. Claro, eso principalmente, consideremos que, a ver, estamos pensando en pensiones, muchas veces solemos mezclar, y creo que es el punto que planteáis tú, okay, los países escandinavos son generosos, pero son generosos en prestaciones a lo largo de la vida de un trabajador, pero al final en la jubilación él tiene una capitalización individual, se tuvo que haber defendido. Ahora, un modelo que faltó un poco, que se mencionó, es el español, por ejemplo, donde la capitalización individual no cuenta tanto, sino que esos aportes, los aportes y la pensión en sí misma depende 100% del gobierno y de la capacidad que tú tuviste de trabajar. Se te devuelve un porcentaje, pero la plata que tú generas aporta a la siguiente generación de jubilados, no a la tuya. Y la generación previa a ti aporta a tu generación. Entonces, si se fijan, hay modelos con capitalización individual, capitalización mixta, donde la capitalización mixta suele ser que el Estado aporta y el privado, donde el privado es el trabajador más la empresa donde él trabaja, le aportan a la pensión, y modelos que son principalmente estatales, donde la pensión depende principalmente de la gestión previa o del trabajo previo de los trabajadores a los que se les descontó y que no tiene nada que ver con tu trabajo. ¿Por qué existen diferentes modelos de sistemas de pensiones en el mundo? Y existen una variedad de factores que se consideran en estos procesos. No solamente el llegar a viejo, sino que también hay temas históricos, culturales y económicos entre cada país. Y algunos países han confiado tradicionalmente en algunos sistemas como por goteo, en que los trabajadores actuales financian las pensiones de trabajadores jubilados, que es como pasa en España, a través de contribuciones y otros. O también sistemas de beneficios definidos. Pasa mucho en países europeos y también cuando se basa en la idea de la ciertos grupos políticos, solidaridad solidaridad intergeneracional, sí. Sin embargo, también los cambios demográficos han hecho plantear a los diferentes gobiernos si es que los modelos que hoy día hay en esos países siguen siendo válidos. Entonces, la población se está envejeciendo, tasas de natalidad en promedio en el mundo, sobre todo en países ricos, está decreciendo y sobre todo también hay mucha presión en los sistemas de pago. Entonces, los países están explorando modelos alternativos. Uno de estos modelos alternativos es el sistema de distribución definida, en donde los trabajadores y los empleadores contribuyen a cuentas individuales y esto se invierte en los mercados financieros. Que, corrígeme, José Miguel, pero esto es más o menos lo que funciona en Chile y cómo es.
que se supone que es como, desde un punto de vista experto, dejando cualquier ideología de lado, de modelos, como que el mejor modelo que puede haber, pero tenéis que administrarlo bien y se tienen que generar los buenos incentivos. Entonces, este país, este modelo de capitalización está en Chile, está en México, obviamente en muchas partes de los estados de Estados Unidos. Claro. Modelo, a ver, ¿qué es lo que suele ocurrir? El problema es dónde se invierte esa plata. Y ahí hay discusiones de varios autores también, que no necesariamente va todo a la bolsa, porque no es una montaña rusa, sino que en general estos modelos tienen ciertas restricciones sobre qué fondos puedes invertir, y esas restricciones limitan la cantidad de interés o retorno que pueden ir generando para aumentarse. A ver, otro modelo alternativo en esa misma línea es el sistema de contribución definida nocional, que combina ciertos elementos de los sistemas previos, y es en un sistema como este los trabajadores acumulan ciertos créditos nocionales basados en sus contribuciones que se utilizan luego para calcular los beneficios de pensiones. Y este modelo se utiliza en algunos países como Suecia e Italia. Entonces, ese es un poco el cambio que se quería hacer en Chile, que es la plata que tú tienes deja de ser plata real, sino que pasa a ser una noción de que hay plata. Y eso finalmente se adapta a las capacidades del Estado, que el Estado tenga para pagarte la pensión. Entonces, sí, es bien importante, déjame contribuir en un punto ahí, que es que este modelo funciona sí, solo sí, tú tienes crecimiento continuo en el tiempo, así como Australia, que creció desde el año 91 hasta el 2020, y la primera recesión fue el 2020 por el COVID, pero creció 20 y tantos años consecutivos. Entonces ahí puede funcionar, pero si tenéis países con poca estabilidad política y social y que no crece a tasas sobre el 3% al año, estos sistemas no funcionan. Entonces, eso es una realidad técnica más allá de la realidad política. claro, al final es como que tú te llevas en este sistema, lo interesante es que tú te llevas un porcentaje fijo de la bolsa. Entonces imaginemos que el total de pensiones es 100 y tú te llevas un 1%, bueno, te llevas tu 1. Pero ¿qué ocurre si en verdad no es lo que ocurre, lo que dice Felipe, sino que, no dije papaya, ahora digo papaya, sino que la bolsa disminuye? Imaginemos qué pasa cuando la bolsa disminuye y tú te llevas el 1% de 50. Entonces ya no te llevas 1, sino que te llevas 0,5. Y eso, en ese en general es el riesgo de los nocionales, que en verdad hay una promesa que se te va a entregar un porcentaje de plata, pero ese porcentaje de plata puede modificarse con el tiempo. Sí. Pasando a la siguiente, nos quedan 3 grandes temas. El primero es, ¿qué es un buen estándar en un sistema de pensiones? para poder definir un buen estándar en un sistema de pensiones, primero tenemos que definir ciertos elementos que, de acuerdo a diferentes fuentes y estudios, son: la primera es la suficiencia, que tienen que ver con que los beneficios de estos pensionados tienen que ser suficientes a lo largo de su vida y también en el tiempo, y poder mantener el nivel adquisitivo, que es lo que mencioné anteriormente, donde los países tienen que seguir creciendo para que estos beneficios se puedan seguir entregando. También equidad, que estos beneficios sean equitativos y no discriminatorios, entonces que no hayan factores como género, raza o clase social para recibir más o menos beneficios. La sustentabilidad del sistema, que puede llegar, que lo importante es que se pueda financiar el hoy, pero también generaciones futuras. La integridad, que deben ser administrados de forma transparente, responsable y eficiente, que es algo muy difícil en algunos países, porque tener una bolsa de plata ahorrada como de esta magnitud es muy tentadora para muchos políticos para poder usarla para otros fines. Entonces, tratar de tener una buena ética y un buen sistema ahí es muy importante. Flexibilidad en el hecho de que puedan ofrecer diferentes opciones y permitir que los trabajadores puedan elegir cuándo y cómo jubilarse. Y finalmente, que la unión de todos estos factores puedan generar un sistema cohesionado y también coherente, que es lo ideal para que en el futuro esto se pueda mantener durante el tiempo, y con los incentivos correspondientes para que no se generen externalidades negativas en el futuro. Claro. Entonces, bueno, ahí hay ciertos estándares que apuntan un poco que las pensiones sean dignas, vamos a ocupar ese término hoy día, pero también que permitan
sea un sistema que permita sostenerse repetidamente. Porque el gran problema puede ser, tengo la plata hoy día, la gasto hoy día, y si las condiciones cambian para mañana, bueno, los que iban a recibir pensión mañana, bueno, no reciben. Ese ya es problema del político del mañana y no de mí como político. ¿Quién va a la vanguardia en el mundo? Y en base a los indicadores que decía Felipe, se hace un estudio y se rankean de cierta manera los distintos tipos de sistemas de pensiones. Entonces, existe el Informe Mundial sobre Pensiones que lo genera el Mercer CFA Institute, y de hecho la última versión fue del 2021, y el líder, o el que tiene los mejores indicadores en todas estas variables, es... En base a las variables que yo mencioné. Si se acuerdan, si no se acuerdan, bueno, retroceder, pero digámoslo de nuevo. Pero son suficiencia, equidad, sostenibilidad, integridad, flexibilidad y ninguna más. Y bueno, en base a todas estas variables, los Países Bajos es el que tiene el mejor sistema de pensiones hoy en el mundo. No me parecería tan descabellado. Y bueno, el estudio de Mercer cubre a 47 países, lo que corresponde más o menos al 64% de la población mundial. O sea, toma países que son relativamente densos poblacionalmente. Y en verdad mencionamos estos indicadores, pero toma estas variables o esta necesidad, pero en realidad toma 50 indicadores. Los pueden buscar después. Y la clasificación en sí misma considera la suficiencia de los beneficios de las pensiones, la sostenibilidad, la capacidad de los sistemas de pensiones para proporcionar un nivel de vida adecuado a los jubilados, que hoy día sigue siendo un tema, porque una cosa es recibir una pensión y otra cosa es recibir digna, y otra cosa es recibir una pensión que representa una caída hasta el 30% de tu sueldo antiguo. Eso puede, a personas que tienen bajo nivel de ingresos, dejarlas en la línea de la pobreza directamente. ¿Cuál es la posición de Chile en las evaluaciones de los sistemas de pensiones? Finalmente, después de todas estas grandes preguntas de los sistemas de pensiones, llegamos a la posición de Chile en las evaluaciones. De acuerdo a este ranking que comentaba José Miguel, ha vuelto a entrar al top 15 en el año 2023, en la 15ª versión de este índice global de pensiones, y esto evaluó 44 países en base a las variables que nosotros les comentamos anteriormente y en base a 50 indicadores que ellos ofrecen. Ustedes pueden googlearlo, está en mercer.com y ahí está el Pension Index y efectivamente ahí están los rankings. Chile, lo positivo es que ha mejorado su ranking en el último año gracias a reformas que se han implementado sobre todo con el gobierno de Bachelet de Pilar Solidario y también con el gobierno de Sebastián Piñera con la pensión básica universal, para poder mejorar la equidad en este caso y también la eficiencia del sistema de pensiones. Eso es la posición de Chile, así que 15 de 44, considerando que peleamos con países desarrollados y súper ricos. Desde un punto de vista bien de afuera, yo creo que estamos súper bien. Obviamente hay un montón de cosas por mejorar. Y más allá de las discusiones internas que se dan de política pública en Chile, de que nunca es suficiente, siempre es bueno, y para eso este podcast, compararnos con otros de una forma seria y también real de cómo vamos. Y estar 15 en 44 compitiendo con países desarrollados, yo creo que es un gran logro para el sistema chileno, a pesar de las muchas deficiencias y mejoras. Próximos pasos. Tuya, José Miguel, tú terminas. Soy un hombre de pocas palabras, así que diré adiós. No, miren, bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer? Bueno, los próximos 2 podcasts vienen con invitados. Vamos a tener 2 invitados que son economistas, doctores en economía y relativamente especialistas en esta área, que nos van a brindar información de 2 sistemas de pensiones que son bastante interesantes. Uno es Portugal y otro es Australia. Y los 2 son, aparte, chilenos, así que también tienen una cierta perspectiva de cómo es nuestro sistema y pueden darnos ese contraste. Y finalmente nosotros vamos a cerrar esta línea mensual y cómo nos vamos a ir comportando con ustedes vamos a abrir estos temas, vamos a hacer un poco lateros la primera vez, después vamos a tener nuestras entrevistas y después vamos a tener nuestra conversación más amena analizando todo lo que pasó y todo lo que pudimos aprender para tratar de cierta manera de entregar conclusiones en esto. Para que nos digan, ok, somos el mejor país de Chile de cierta manera, pero todavía nos quedan desafíos.
Así que eso por hoy. Gracias por escucharnos. Pónganle botón like, thumbs up, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Listo, chao, cuídense. Chao.